Muchas veces nos preguntamos si es que en nuestra generación habrían líderes como los habían en generaciones anteriores, pues claro que les respetaríamos. Si es que hoy en día estuviera Moshe Rabenu liderando al pueblo de Israel, pues claro que obedeceríamos aquella cosa que él dijera. Si es que tuviéramos un maestro como Rabí Akiva, por supuesto que iríamos a sus clases a estudiar Torah de él. Nos dicen nuestros sabios, debes de saber que no tienes más que al shofet de tus tiempos. Debes de considerar al rabino de tu época como si fuera el Moshe Rabenu de tu época. Cada maestro, cada rabino, cada líder espiritual del pueblo de Israel que tengamos durante nuestra época, debemos de considerarlo en ese momento como si fuera el Moshe Rabenu de nuestra generación. Y esto se aprende de la perashá de esta semana. En la perashá de esta semana le dice Dios a Moshe que coloque sus manos sobre la cabeza de Yehoshua y le transmita a Yehoshua toda su sabiduría, todo su conocimiento. Y así fue. Mas sin embargo, a pesar de que Yehoshua cargaba con todo el conocimiento y toda la sabiduría de Moshe, de todas maneras la gente sabía que él no era como Moshe, que Yehoshua al lado de Moshe era como la luna al lado del sol. Es decir, sí alumbra, pero no tanto. Le falta. Si él fuera Moshe, si siquiera él fuera Moshe, nos dicen nuestros sabios, cada generación tiene al líder preciso y exacto que es adecuado para esa generación y para ese tipo de gente. Si la gente necesitaría a un líder mejor, entonces Dios les pondría a un líder adecuado al nivel de la generación, al nivel de la comunidad. Es por eso que cada persona tiene que respetar al líder o al rabino de su templo, de su comunidad, a pesar de que muchas veces tenga imperfecciones o cometa errores. Todos somos seres humanos. Incluso a Moshe Rabenu en su generación también lo criticaron y no una vez nada más. Eso significa que los seres humanos debemos de saber entender la jerarquía y la autoridad. Esto no significa que seamos sumisos y que no tengamos dudas y callemos y hagamos todo lo que nos dicen sin preguntar, pero sí que estemos conscientes que a fin de cuentas nuestra opinión al lado de la de ellos es como llegar delante de un doctor experimentado y estudiado que ya terminó una carrera de 10 años y ponernos a discutir con él con respecto a una enfermedad. Debemos de saber entender la importancia de la autoridad. Dice la Gemara, Iftach Agiladi, en su generación, que él era el líder, a pesar de que no era nada comparado con Shemuel Anabí, de todas maneras es como si hubiera sido Shemuel en su generación. Shemuel fue uno de los líderes del pueblo de Israel más importantes y más nobles y más justos que tuvo el pueblo de Israel. Iftach Agiladi era más un guerrero, era una persona que incluso no tenía el respeto de la gente del pueblo de Israel, y de todas maneras nuestros sabios nos enseñan que si él era el líder en su generación, existía y entraba la obligación de respetarlo de la misma manera. Y solamente para cerrar esta idea tan importante, me gustaría contar una historia impresionante que cuenta el Talmud en el Tratado de Ta'anit, en la página Kaf Gimel Amud Aleph, con respecto a Jonía Maagal. Jonía Maagal era
un rabino súper importante del que se cuentan en el Talmud muchas historias impresionantes con respecto a él, milagros grandes que él hizo. Era una personalidad muy especial y un héroe en su generación. Era un líder importante y todos los respetaban. Cuenta el Talmud que Jonía Mahagal en una ocasión caminaba por el bosque y vio a un hombre que estaba sembrando una planta de algarrobos. Y entonces le preguntó: querido agricultor, ¿cuánto tarda un algarrobo en crecer y en dar frutos? Y entonces el agricultor le dijo: se tarda 70 años. Si tanto tiempo tarda una planta de algarrobos en crecer y dar frutos, tú no los vas a disfrutar, ¿para qué los siembras? Dijo este agricultor: cuando yo vine al mundo, me encontré que habían árboles de algarrobos sembrados por gente que cuando los sembró no pudo disfrutar de ellos. De todas formas, igual yo siembro para aquellos que van a venir después. Jonía Mahagal no podía entender esta manera de pensar del agricultor y cuenta el Talmud que se quedó dormido. De pronto fue cubierto por rocas, por plantas y durmió durante 70 años. Es decir, la historia del Capitán América no es la primera en contarse con respecto a una persona que duerme durante tanto tiempo. Después de 70 años, Jonía Mahagal se despierta y no entiende qué es lo que está pasando. Camina por ahí y ve que el árbol de algarrobos que estaba sembrando aquel agricultor ya había salido, ya había florecido y ya estaba dando frutos. Y estaba una persona comiendo de esos frutos. Le dijo: ¿tú eres aquel que lo sembraste? Y ese hombre le dijo: no, soy su nieto. ¡Wow! Han pasado 70 años que yo estuve dormido. Jonía Mahagal regresó a la ciudad y se metió al Bet Midrash, se metió a la yeshiva donde estaban todos los rabinos más importantes estudiando Torah. Y entonces los rabinos le empezaron a hacer preguntas y se dieron cuenta que se trataba de una persona muy inteligente, muy sagaz. Cada pregunta que le hacían la contestaba de manera cortante, tajante, clara, en el momento y sin titubear. Entonces la gente empezó a hacerle preguntas y los más grandes rabinos empezaron a hacerle las preguntas más difíciles que no podían resolver y él inmediatamente las respondía. Le dijeron: ¡wow! Pareces Jonía Mahagal, ese gran héroe que tuvimos que era tan sagaz y tan inteligente. Y entonces en ese momento él dijo: pues yo soy Jonía Mahagal. Pasó el tiempo y él pensó que iba a seguir siendo un líder, que iba a seguir siendo importante, pues tenía toda la sabiduría, toda la inteligencia, todo el conocimiento, que nadie podía compararlo a él. Pensó que iba a seguir siendo un líder, que iba a seguir siendo importante, pero poco a poco se dio cuenta que se volvió obsoleto para la sociedad, que no era absolutamente importante para nadie, que la gente no venía a consultarle a él, sino al resto de los rabinos, y que no lo tomaban en cuenta, al grado de que le rezó a Dios que por favor se lo lleve de este mundo, que no era el mundo de él. Así fue, Dios le quitó la vida y se lo llevó. Y nos enseña nuestros sabios, basados en esta historia, que cada persona tiene herramientas para ser el líder en su generación. Si ahorita tuviéramos un líder como Moshe y vendría Moshe y nos empezaría a dar órdenes, nadie le haría caso, nadie obedecería, porque hoy en día nuestra manera de pensar
es completamente diferente a la manera de pensar de las personas en la antigüedad. Hoy en día, si Moshe nos diría, tienes que hacer esto y tienes que hacer lo otro, nosotros empezaríamos a hablar de democracia y de que cada quien expresa su opinión y empezaríamos a darle toda clase de argumentos y no obedeceríamos a sus órdenes. Debemos de saber que si hoy en día no tenemos a Moshe, no tenemos a Aarón, no tenemos a Shemuel, no tenemos a Revi Akadosh o cualquier otro rabino, líder importante del pueblo de Israel, es porque el líder que necesitamos no es ese líder que existió en la antigüedad. El líder que necesitamos es el líder que hoy en día conoce a la gente, ha vivido con la gente de nuestra generación, sabe cuál es la problemática actual y busca la manera de resolverla. Ojalá que podamos entender este mensaje, que aprendamos a respetar a los líderes que tenemos. Si una persona asiste a un templo, que no esté con ilusiones en la cabeza, wow, si en mi templo estaría el rabino tal o estaría el rabino que vive en otro país, o si en mi comunidad estaría dirigida por el rabino de la comunidad de Miami o de otro país, entonces mi comunidad sería buena. Cada persona y cada comunidad tienen al líder que merecen y que necesitan, y es Dios quien lo pone en el momento adecuado y para la congregación y para el público adecuado. Ojalá podamos llevarnos este mensaje y aprendamos a respetar a las personas que Dios ha puesto como líderes sobre nosotros, sobre nuestras comunidades en estos momentos, y de esa manera podamos tener armonía en la comunidad, podamos tener éxito y que Dios nos mande pronto la llegada del Mashiach Tzidkenu Bimera B'Yameinu. Amén.